capítulo 21, que es muy interesante porque Juan podría haber terminado su libro el domingo pasado cuando nos enseñó el Heno. Juan podría haber cerrado ahí su evangelio, como dice en el verso 31 del capítulo 20, pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. ¡Pum! Ahí podría haber terminado Juan y hubiese sido perfecto, broche de oro, no necesita decir nada más para cerrar su libro. Pero por alguna razón, Juan, el apóstol que escribe este libro, agrega este capítulo 21. Y creo que la razón para agregar este capítulo 21 es porque, como dice Pablo en Filipenses 1:6, estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Cuando leí el capítulo 21 dije, ¿por qué Juan pone esto? Se me vino a la mente Pablo en Filipenses. El que comenzó la buena obra la va a terminar. Y me da la sensación que Juan y Jesús quieren asegurarse de que estemos plenamente convencidos de su obra en nosotros. Esa me da la sensación que es el capítulo 21 de Juan, si pudierais quedarte con una idea. Que Jesús y Juan quieren estar completamente convencidos y asegurarse de que nosotros vamos a estar convencidos de su obra en nuestros corazones. Y lo digo porque en esta escena vemos que Jesús nos busca para restaurarnos. Esa es la idea central del capítulo 21. Jesús nos busca, te busca a ti para restaurarte, arreglarte internamente, obviamente, ¿no es cierto? Eso es lo que creo que nos va a estar diciendo Juan hoy día y lo va a decir en dos formas. En primer lugar, Jesús nos busca y después vamos a ver que Jesús nos busca para restaurarnos, ¿ya? Así que en primer lugar, quiero que notes en este capítulo que Jesús nos busca. ¿Y por qué digo eso? Porque después de que Jesús murió en la cruz, pareciera que toda la esperanza se fue de todos sus seguidores, de todos sus discípulos. ¿Lo viste? No sé si lo viste ahí en la lectura, capítulo 21, verso 3. Pedro dice, me voy a pescar. Eh, como diciendo, después, Jesús murió, lo único que sé hacer es pescar. Voy a volver a mi antigua vida. Esto es lo que sabemos hacer. Si alguien me quiere acompañar, vamos a pescar, chiquillos, porque estaba con los discípulos. Y esa noche, coincidentemente, entre comillas, fue su peor noche de pesca probablemente de todos los años que Pedro tuvo de experiencia como pescador. Estuvo 3 años sin pescar, eh, al estar con Jesús, capacitándose, una especie de aprendiz también ahí, Pedro, 3 años capacitándose, y la primera noche que vuelve a pescar, no pescó nada. Probablemente con esa sensación, perdimos la práctica, se nos olvidó cómo se pescaba, 3 años ahí con Jesús, ya no me acuerdo cómo hay que hacer las cosas. Entonces, date cuenta que probablemente cuando Jesús muere, probablemente el ministerio también muere para un discípulo como Pedro, que estaba acostumbrado a un ritmo de vida. Fue lindo lo que vivimos con Jesús, lo pasamos tan bien, aprendimos tanto entre años con Jesús. Ahora volvamos a nuestro trabajo habitual, no hay nada más que hacer. Jesús murió, teníamos tantos planes, pero ahí quedó todo, volvamos a pescar. Quizás la esperanza de Pedro y los discípulos también había terminado. Por eso estoy diciendo que quizás terminó todo cuando Jesús murió. La vida sigue siendo la misma de antes. La monotonía habitual sigue siendo la misma. De la pega a la casa, de la casa a la pega. Siente ese ambiente, por favor, de Pedro y sus compañeros. Sin Jesús, ¿qué más sabemos hacer? Volvamos a pescar. ¿Cuántos están así quizás en medio de esta pandemia encerrados? Haciendo siempre lo mismo, esa monotonía. No sé, tuvo bueno el sermón de ayer y al otro día volvemos a la vida normal como que no pasa nada. El lunes vuelve a ser todo lo mismo, mismo computador, mismos compañeros de trabajo virtuales, misma rutina en la casa, mismos hijos, mismo esposo, misma esposa. Vuelve de nuevo el ciclo y como que estuvo bueno lo que pasó ayer, pero hasta ahí llegamos. Hasta que aparece Jesús en la vida de estos discípulos. Eso es lo que ocurre cuando aparece Jesús. Mira lo que va a pasar de aquí en adelante. El ambiente empieza a cambiar. Cuando Jesús aparece, se aparece en medio de la vida cotidiana y normal que los discípulos están teniendo. Mira el verso 4. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. Jesús aparece en medio de sus vidas cotidianas, en medio de sus
de su monotonía, Jesús se aparece ahí en medio de sus trabajos habituales. Es la tercera vez que lo ven a Jesús, como dice el verso 14 ahí, tercera vez que Jesús se aparece a sus discípulos. Pero parece que, a pesar de que se apareció por tercera vez, decidieron volver a sus vidas cotidianas. Hay que pagar cuentas, hay que seguir viviendo, no sé, hay que seguir comiendo. 3 veces se le ha aparecido Jesús y todavía pareciera que no está haciendo clic en su vida el hecho de que Jesús ha resucitado. Y por medio de esa venida de Jesús, esa tercera venida, y en medio de la vida monótona de los discípulos, Jesús se aparece para asegurarles 3 cosas. ¿Quién es el único que puede alimentarlos? ¿Quién es el único que puede traer esperanza a sus vidas? ¿Y quién es el único que puede estar a cargo de sus vidas? Todas esas cosas, en medio de esa aparición de Jesús, probablemente deben haber estado pasando en sus cabezas. No solo en las cosas grandes de la vida Jesús se nos aparece, sino que en medio de las vidas diarias, cotidianas, sencillas, en el día a día. Ahí Jesús se va a aparecer, Cristo resucitado. Y aquí es donde empieza la verdadera vida, queridos amigos. Incluso de la vida cotidiana y monótona, si te encuentras con el Cristo resucitado, comienza una nueva vida, incluso en medio de la monotonía. Y eso es lo que los discípulos están experimentando. ¿Viste lo que hizo Jesús? Versos 5 y 6. Muchachos, les dijo, ¿no tienen algo de comer? Les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Verso 6, tienen la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. El milagro que Jesús hizo acá, al decirles dónde pescar, abrió los ojos de los discípulos desanimados, falta de esperanza. Mira el verso 7 al 9. Es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Milagroso, que abre los ojos de los discípulos. Dime si no es la mejor respuesta que la que Pedro tiene acá, ante Jesús. Venir a Él con todo. Vio a Jesús, se le abrió el ojo, vamos, me tiro a la piscina con Jesús, inmediatamente, o al lago, porque estaban en un lago, pero acá decimos que nos tiramos a la piscina con Jesús, inmediatamente. Dime si no es la mejor reacción que está teniendo una persona. ¿Qué pasa cuando vienes a Jesús en medio de tu condición y situación actual, en medio de tu monotonía de vida? Obviamente Jesús te va a recibir con gracia, te va a estar esperando, como lo hizo con los discípulos, versos 12 al 13, ¿lo viste? Vengan a desayunar, les dijo Jesús. ¿De dónde sacó Jesús comida para desayunar? No sabemos, había un negocio abierto por ahí, compró y preparó la comida, pero había un fueguito, tenía pancito, pescado. Jesús invita, Jesús paga, Él pagó en la cruz, obviamente ya lo más grande. Todo es gratis con Jesús. Entonces, si tú vienes a Jesús a tirarte a la piscina con Él, Él te va a estar esperando. Va a tener todo preparado para empezar a vivir una vida con Él, a disfrutar su gracia. Y esa gracia va a empezar a transformar toda tu vida cotidiana, tu vida monótona, tu vida actual, semana tras semana. Jesús va a empezar a transformar toda tu vida, tu presente y las situaciones más cotidianas en tu vida. Mismo matrimonio, nueva relación en ese mismo matrimonio. Gracias a Jesús. Mismos hijos, nuevos frutos. Gracias a la obra de Cristo y su gracia en nuestros hijos. Misma rutina laboral, nueva misión con Jesús en ese mismo lugar de trabajo. Todo va a empezar a ser afectado, la cotidianidad de tu vida, cuando el Cristo resucitado se aparece y te encuentras con Él. Por lo tanto, Juan se quiere asegurar que después de que tú leas su libro, no seas el mismo o la misma persona que antes. Juan no quiere terminar su libro hasta decir, no puedes quedar igual. Cuando termine el capítulo 21, tienes que ser otra persona. O vas a tirarte con toda la piscina con Jesús o no. Pero no puedes seguir siendo la misma persona con Jesús o no. Tiene que ocurrir algo ahí. Y Juan se quiere asegurar de eso. Por eso pone este último capítulo 21. Entonces déjame preguntarte a ti hoy día, al terminar este libro ya, ¿qué te impide venir al Cristo resucitado hoy día? ¿Hay algo que te está frenando para tirarte a la piscina con Jesús? ¿O al lago, como lo hizo Pedro ahí? Juan escribió toda esta carta, este evangelio, este libro, 21 capítulos, para gritarte que Jesús es verdad, para que creas. Por eso le pusimos así a la serie,
para que crean. Lo repitió casi en todos los capítulos, Juan. Para que crean, crean, crean. Ese es su objetivo. Y que tú lo escuches. Si te tira a la piscina como Pedro al final. ¿Qué te impide tirarte a la piscina con Jesús hoy día? Quizás las preocupaciones de la vida van a ser un gran impedimento para ti. ¿Qué va a pensar la gente? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué cosas van a empezar a cambiar? ¿O van a tener que ajustarse en mi vida si acaso me tiro a la piscina con Jesús? Probablemente lo que más va a cambiar eres tú mismo, tú misma. No solamente, no, quizás ni tanto las cosas alrededor. Probablemente tú mismo, misma vas a hacer que más cambie al tirarte a la piscina con Jesús. Quizás impedimento para venir a Jesús va a ser soltar el control de tu vida. No lo sé. Tengo mucho que hacer, no tengo tiempo para Jesús ahora, hay que pagar cuentas, hay que rendir, hay que disfrutar la vida antes de cualquier cosa y ahí al final, cuando ya no sé cuándo, quizás recién voy a pensar en Jesús. Tal vez soltar ese control de tu propia vida, de construir tu propia identidad y todo ese tipo de cosas. Cuesta soltarlo. Y eso puede ser un impedimento para saltar a la piscina, tirarse con Jesús. O quizá el conformismo puede ser un impedimento para tirarte a la piscina con Jesús. Y aquí me refiero con conformismo, cuando te conformas con lo que tienes de Jesús, puede ser un grave problema. ¿Sabe algunas cosas de Jesús? Las puedo repetir, me conecto el domingo, estoy ok, estoy haciendo las cosas como específicas que hay que hacer, puntuales, y me conformo con eso. Ese conformismo puede ser fatal para un cristiano. Por eso Jesús te va a buscar incansablemente. Por eso digo que Jesús te busca, nos busca. Se apareció por tercera vez a sus discípulos porque está comprometido en cambiarlos a ellos y obviamente a nosotros al otro lado. Podría haberse aparecido una sola vez Jesús frente a sus discípulos y listo y se va. Lo vean y listo. Pero no, se apareció 3 veces porque quiere asegurarse de que tú estés completamente convencido de que Jesús es real, verdadero y puede transformarte en medio de tu vida cotidiana. ¿Cuánto has cambiado tú durante la serie de Juan? Déjame preguntarte eso. Piénsalo. ¿Cuánto has cambiado durante la serie de Juan? 28 sermones, 28 domingos. ¿Cuánto ha crecido tu adoración a Jesús después de leer todos estos capítulos tras capítulo? ¿Cómo te ha fortalecido el Evangelio de Juan, tu relación con Jesús? ¿Ha producido algo el Evangelio? Porque si no ha producido nada, quizá hay que volver a leer Juan nuevamente. O en caso que no haya ocurrido, Juan va a usar un último recurso, un último ejemplo antes de terminar su libro para recordarnos que Jesús nos restaura a quienes seguimos conformándonos con poquito con Jesús. No va a terminar su libro Juan sin antes ponernos un último recurso para decirnos que Jesús nos restaura a todos aquellos que nos conformamos con poquito de Jesús. Quizás eres como yo y va a ocurrirte eso. Así que lo segundo que estoy diciendo no solo que Jesús nos busca, sino que Jesús nos restaura. Y me imagino a Juan escribiendo el Evangelio, preguntándole a Pedro, porque va a mencionar a Pedro aquí al final, diciéndole, Pedro, déjame contar lo que te pasó con Jesús. Ese encuentro que tuviste con Jesús ahí después de que Jesús resucitó y conversaron ahí, porfa, déjame ponerlo aquí al final de mi libro, déjame cerrar el libro así, por favor, necesito dejar este testimonio aquí. Me imagino a Juan pregunta, ya Pedro, ya dale, escríbelo nomás, para la gloria del Señor, para mi humillación, que Jesús sea más glorificado, pon mi testimonio nomás y al final de lo que me pasó. Para que personas en Puente en el siglo XXI lean eso y quieran ver a Cristo restaurando sus vidas. Ponlo nomás, escríbelo. Porque es muy raro como Juan termina su evangelio. Uno terminaría una historia con el mejor final, ¿no es cierto? El final perfecto y fueron felices para siempre y las cosas mejoraron y todo anduvo perfecto. Pero Juan termina con la conversa de Jesús con Pedro. No sé si lo viste en la lectura. ¿Por qué termina así? Porque como dije, Juan quiere asegurarnos que Jesús nos restaura. No quiere que sigamos tal como estamos, para usarnos también en la misión, obviamente. Mira los versos 15 al 17. En esta conversa de Jesús con Pedro. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús les preguntó,
Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo y tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. ¿Dando cuenta la conversa? 3 veces le pregunta Jesús a Pedro si lo ama. 3 veces. ¿Dónde habíamos visto a Pedro por última vez en el Evangelio de Juan? A ver si así memoria para atrás. La última vez que vimos a Pedro en el Evangelio de Juan fue negando a Jesús 3 veces. Por lo tanto, lo que Jesús está queriendo hacer con Pedro es recordarle ese momento, cómo quedó en el pasado. Jesús está lidiando con el fracaso de Pedro, de una persona tan dañada como cualquiera de nosotros. Y lo hace con gracia. Está tratando y trabajando en su corazón. Recuerda que Pedro negó a Jesús. Dijo que no tenía nada que ver con él. A ese nivel de desprendimiento de Jesús y de no estar ni ahí con Jesús fue Pedro. No tengo nada que ver con ese personaje. Por lo tanto, este es el momento perfecto para sacarle en cara su rechazo. ¿Viste, Pedro? Yo te dije que tú me ibas a negar. Yo te dije que tú ibas a fallar y no me hiciste caso. Es el momento ideal para refregarle a Pedro ahí y se dé cuenta de lo que anda haciendo. Pero obviamente, en lugar de atacarlo, avergonzarlo frente a todos los demás, estamos hablando con Jesús, ¿no es cierto? Jesús lo aparta y lo ayuda a recordar esa noche trágica donde lo negó, pero lo ayuda a recordarlo de una manera amorosa. Jesús lo lleva a pensar en su amor por él. Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Y esa es completamente diferente a la manera en la cual nosotros restauramos a otras personas, ¿sí o no? O cómo nos restauramos a nosotros mismos. Generalmente buscamos restaurar a otros manipulando, ¿no es cierto? Si no cambias, esto se acaba ahora. Entonces empezamos a generar esa manipulación. O atemorizando. Si no obedeces, le voy a decir a tu mamá para que sepa. Y quiero producir un cambio ahí, a través del temor. O avergonzando. Buscamos esos medios para cambiar personas, para restaurar a otros, avergonzándonos. Nunca imaginé que fueras capaz de algo así. ¿Cómo puedes ser tú, cristiano, que vienes de la iglesia más encima? Y empezamos a avergonzar para tratar de restaurar personas, de cambiarlas. O por último, quizás podemos comparar, la típica, ¿cierto? Hey, ¿cómo es posible que el hermano, ponle el nombre ahí, mira cómo trata a él a su hijo, mira cómo ella trata a su esposo? Y empezamos a comparar uno con otro para hacer sentir mal al otro y querer transformarlo y cambiarlo de alguna manera. Esas son las maneras habituales en las cuales nosotros queremos cambiar y restaurar personas. Pero la manera en que Jesús restaura a Pedro es completamente diferente. Lo lleva a pensar en su amor por Jesús. Nos lleva a pensar nosotros en nuestro amor por Jesús. ¿Por qué? Porque si amamos más a Jesús que cualquier otra cosa, vamos a dar fruto. Y veremos todo lo demás por lo que son. Cosas, personas, situaciones, etc. Si amamos más a Jesús. Pero si amamos más cualquier otra cosa por encima de Jesús, nuestra reputación, nuestro orgullo, nuestro reconocimiento, no sé, la fama, dinero, etc. Si amamos más cualquier otra cosa por sobre Jesús, vamos a terminar fracasando y negando a Jesús. Por eso Jesús quiere asegurarse que Pedro diga, reconozca y esté seguro él mismo cuánto ama a Jesús. El problema de Pedro no fue que no logró hacer bien las cosas como discípulo. No fue que dejó de ir a la iglesia o dejó de conectarse en la iglesia. Ese no fue su mayor problema central. No fue porque esa noche que falló y negó a Jesús estaba cansado y por eso, no. El problema de Pedro era un problema de amor. ¿A quién amaba más Pedro? Y Jesús va a la raíz de su fracaso. Su falta de amor por Jesús. Su preferencia por su comodidad. Su preferencia por su reputación, por su estándar frente a los demás. ¿Qué estás amando más, Pedro? Esas son las preguntas que resuenan en su cabeza. De eso, Pedro es restaurado al encontrarse con un amor diferente. Alguien que lo viene a rescatar de su fracaso. Toda esa sensación de condenación de Pedro del pasado por haber fallado comienza a ser sanada. Se va, es restaurado. Y más encima, es enviado a la misión. Apacienta mi oveja. Empieza a plantar la iglesia. Lidera a otros. Vamos,
Vamos, tú puedes. Yo quiero que tú lideres, que tú seas quien va en la misión. Y eso lo único que nos recuerda es que Dios usa personas tan imperfectas y quebradas como Pedro, incluso hoy día. Y Juan quiere asegurarse de que tú sepas eso. Por eso pone el capítulo 21, antes de cerrar. Dios usa personas quebradas, las restaura con su amor y lo envía a la misión. No usa personas perfectas. Probablemente Pedro, junto con los otros discípulos, obviamente, pero más Pedro, yo creo, estaba tratando de sanar su herida del pasado, tratando de volver a su antigua vida. Es una práctica que también solemos hacer mucho. No me funcionó esto, vuelvo a como era antes. Algo así me imagino que Pedro estaba tratando de hacer. Sanar su corazón al volver a pescar, volver a su rutina diaria, iba a abrir quizá el negocio de nuevo, la pescadería, no sé. Y tratar de olvidarse de su fracaso, que nadie se lo recuerde. Me lo imagino así a Pedro. Pero probablemente cuando uno empieza esa dinámica, te das cuenta que no sirve de nada. Lo único que lo restaura a Pedro es un encuentro personal con Jesús. Encontrarse con su amor, con su gracia. Es lo único que lo va a restaurar internamente. Y eso es lo que necesitamos tú y yo. Antes de dejar el libro de Juan atrás. Pero no dejar a Jesús atrás, obviamente. Jesús vamos a seguirlo con todo. Personas como nosotros que traicionamos a Jesús, personas quebradas que constantemente le fallamos a Jesús. Necesitamos encontrarnos con Jesús diariamente y escuchar las mismas preguntas que Pedro estaba escuchando. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Porque no se trata de cumplir reglas, se trata de amar una persona y esa persona se llama Jesucristo. De eso se trata el cristianismo. Y Juan se quiere asegurar antes de cerrar su libro de que tú estés plenamente convencido y convencida si amas a Jesús con todo. Por eso te pregunto antes de terminar, ¿lo amas? ¿Amas a Jesús con todo tu corazón? ¿Lo amas con un amor de adoración o con un amor de aprovechamiento? Quiero las cosas de Jesús, pero no a Jesús mismo. ¿Lo amas con un amor que está por sobre todas las cosas a Jesús? Cuando seas sincero, sincero y respondas esa pregunta y la respondas de manera positiva, sí, amo a Jesús con todo, recién ahí vas a poder escuchar la última palabra de Jesús en el Evangelio de Juan. ¿Viste la última palabra de Jesús ahí en el Evangelio de Juan? Sígueme. Esa es su última palabra en el Evangelio de Juan. Tú sígueme. No te preocupes por los demás de qué pasa con Juan y este discípulo, qué va a pasar con... Tú sígueme. Si me amas con todo tu corazón, tú sígueme. Y esa es la pregunta para ti esta mañana al cerrar el Evangelio de Juan. ¿Cómo voy a responder esa pregunta? ¿Amas a Jesús con todo? Y si amas a Jesús con todo, ¿estás dispuesto a seguirlo? Vamos a cerrar ahora. En oración, obviamente. Pidiéndole al Señor que nos restaure con su amor. Vamos a responder positivamente esas preguntas. Sí, amo a Jesús con todo. Y luego de eso, seguirlo. En medio de nuestra rutina, de nuestra monotonía semanal, una nueva misión y un nuevo Señor. ¿Qué les parece si oramos? Padre, gracias por tu palabra, gracias por lo que ha sido todo el Evangelio de Juan, que tanto nos ha desafiado a creer en ti, Señor, incluso los cristianos que escuchamos. No queremos asumir que creemos fácilmente, sobre todo en los momentos difíciles, en las complicaciones, en las circunstancias difíciles. Ahí queremos decirte, Señor, te amo, Jesús, cuando la cosa se pone compleja. Y queremos seguirte, queremos responder a tu última palabra en este Evangelio, de manera positiva. Así que, Padre, a través de tu amor, sana y restaura a todos aquellos cristianos principalmente, quebrados, que viven aún con la condenación del pasado, de sus fracasos frente a ti, de cómo te han rechazado. Ven a sanar corazones de cristianos que están quebrados por su pecado. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo aplique las preguntas que tú mismo le hiciste a Pedro
y puedan escucharla esta mañana y puedan evaluar en sus corazones cuánto te amamos. Así que, Padre, gracias por lo que ha sido durante todo este tiempo, todo el Evangelio de Juan, y que dé mucho fruto en nuestras vidas y en esta iglesia Puente. Comendamos en tu mano en el nombre de Jesús. Amén.